El pasado 19 de septiembre del año 2024, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, en el pleno ordinario de apertura del curso Cofrade 2024-2025, decidió por unanimidad nombrar al cofrade roteño Santiago Liaño Gutiérrez como la persona encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Rota, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de abril en el Teatro Auditorio Alcalde Felipe Benítez. Santiago vio la luz el 15 de febrero de 1995 en la ciudad de Sevilla y estudió en el Colegio Alemán de la capital hispalense. Inició su andadura universitaria en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde estudió conservación y restauración de bienes culturales. Posteriormente trabajó junto a María Dolores Ruiz de la Canal en la exposición Rota en el siglo XVIII y tras esto marchó a la India para trabajar en la Fundación Vicente Ferrer como profesor de alemán. Liaño Gutiérrez actualmente ha puesto el foco laboral en el mundo de la creación contemporánea y trabaja en un proyecto personal llamado The Boy in Love. Septiembre de 2024 fue el pistoletazo de salida a esta iniciativa con una exposición realizada en el Castillo de Luna de Rota. Santiago es hermano de la Hermandad de los Dolores desde su nacimiento, donde ha jugado un papel muy importante su vinculación y tradición familiar. Además, es también hermano de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla. Como pregonero, ha disertado una oratoria en el pregón de la Semana Santa del año 2011 en el Colegio Alemán de Sevilla. Cabe destacar en la persona de Santiago dos curiosidades, y es que será la quinta generación de la familia Liaño que subirá un atril para anunciar nuestra Semana Mayor, y también que además de pregonero en este año 2025, también fue cartelista de nuestra Semana Santa en el año 2023. ¿Cómo le comunicaron que la permanente del Consejo de Hermandades confiaba en usted para pronunciar el pregón de la Semana Santa de 2025? Pues recuerdo que fue una llamada de José Manuel, el presidente del Consejo, y me llamaría por la noche, no recuerdo si era del 11 o el 12 de octubre, y nada, me lo comunicó, obviamente yo acepté, y muy feliz desde ese día. ¿Qué sintió cuando le comunicaron que sería el pregonero de la Semana Santa de Rota 2025 y dónde se encontraba en ese momento? Vale, en ese momento había salido de trabajo en el Teatro de la Maestranza y estaba tomando una cerveza con mi amiga Alicia y Teresa. José Manuel me avisó de que me iba a llamar, que estuviera disponible, cogí el teléfono obviamente, y en ese momento la verdad que lo primero fue una felicidad muy grande. Y justo después las ganas de llamar a mis padres, que fue lo primero que hice, y a la vez una responsabilidad por lo que implicaba el encargo que me habían hecho y por lo que implicaba ese encargo dentro de mi familia, sobre todo siendo un nuevo liaño el que pregonaba la Semana Santa justo un año después, que no es que fuera que el último liaño que pregonó la Semana Santa hubiera sido hace 20 años, no había pasado solo un año. Entonces eso fueron como las primeras tres cosas que me vinieron a la cabeza: felicidad, responsabilidad y digamos que la familia. ¿Soñó alguna vez con ser pregonero de nuestra Semana Mayor?
Como tal, no. No podría decir que hubiera sido un sueño. Sí es algo que como que he mamado siempre en mi casa el tema de los pregones, principalmente por mis tíos. Obviamente, pues, mi abuelo, que actualmente es el decano de los pregoneros, el año pasado con mi primo, todas las exaltaciones y distintos pregones que han hecho ellos. Que es cierto que disfruto mucho escribiendo, me gusta, me siento cómodo. Cuando di hace muchos años el pregón de mi colegio, pero como tal nunca lo había soñado, es decir, un orgullo enorme, pero no como una meta que yo me había propuesto en mi vida. ¿De dónde vienen sus raíces cofrades? Pues yo creo que son por todo el mundo conocidas, que los liaños pues vinculados a la Hermandad de los Dolores, también a otras hermandades, pero la raíz como tal, pues mi padre, que yo no sé exactamente en qué momento de mi vida me hizo hermano, pero pues sería la semana, 2 semanas, un mes después de nacer. ¿Y cómo y cuándo entró a formar parte de la Hermandad de los Dolores? Claro, pues ahí me remito a la respuesta anterior, que directamente no lo sé. Entiendo que eso sería pues al poco de nacer, porque concibo la Hermandad de los Dolores como una cosa que me acompaña y me acompaña en mi vida, pues esos 30 años, que es lo que cumplo dentro de 3 semanas. ¿Qué recuerdas de su infancia en la Hermandad de los Dolores? Pues los recuerdos como tal con la hermandad vienen prácticamente todos con la salida procesional, ya que yo no vivo en Rota, entonces lo que es la vida de hermandad diaria pues no la he conocido mucho, sí participando en lo que hemos podido siempre, lo que el tiempo y la fecha nos lo ha permitido, pero todo lo que rodeaba la estación de penitencia, tanto el vestirte, la papeleta los días de antes, esos nervios, el preparar la túnica o el año que te tienes que hacer la túnica nueva, y con muchísimo cariño, y digamos de los recuerdos más felices de mi infancia era el post salida profesional, que era en casa de mi yaya, allí en la calle Sapeal, cuando llegábamos todos los primos o íbamos llegando los que habíamos salido, y había una gran cena después de salir todos de Nazareno. Entonces eso, digamos, que es como el recuerdo de la infancia de felicidad plena. Y Santiago, ¿quién o quiénes le han aportado y enseñado en estos años en su Hermandad de los Dolores? Pues no puedo decir otra persona que mi padre, al 100%. De hace unos años para acá, por varios motivos, no salgo de Nazareno, aunque siga viniendo aquí y vea la cofradía y tal, pero desde la calle. El hecho de que mi padre, desde que yo tengo uso de razón, él no haya dejado de salir, siga saliendo, y sé como que él siempre va a estar ahí en el momento que yo decida volver a salir. Entonces para mí esa es una enseñanza como clave, eso de perseverancia, ese valor que él siempre me ha inculcado, como de pase lo que pase, es tu hermandad, tienes tu sitio y esta es tu casa. Santiago, ¿qué cree usted que le falta a su hermandad y qué le sobra? Vale, yo sinceramente, como por lo que vengo diciendo, que no vivo el diario de mi vida de hermandad, me parecería poco coherente, o yo personalmente, dar un comentario a lo mejor un poco hipócrita, porque hablar de decir lo que le falta o le sobra, sin a lo mejor yo no vaya a poner remedio ante eso que le falta o le sobra, pues no lo sé, prefiero dejar eso en manos de la fantástica Junta, que son los que velan por la hermandad y ellos saben cuál es el diario de lo que falta, sobra o se necesita. Santiago, dígame qué significa para usted el Jueves Santo o menciónalo con una palabra. Yo hay una que me parece que es una sevillana de Ecos del Rocío, que sí, yo creo que es una sevillana de Ecos del Rocío, que habla de la Semana Santa de Rota, que dice Jueves Santo de Dolores. Pues eso ha sido como, incluso los Jueves Santos, que por una cosa o por otra he tenido que pasar fuera de Rota, o en Sevilla o en otro sitio, era como esos Jueves Santos, la Virgen de los Dolores. No hay otra película alrededor, es simplemente la Virgen. Le quería preguntar,
¿anhela en cierto modo vivir en Rota para poder volcarse y vivir más de lleno en su hermandad? En muchos momentos sí lo he pensado. En muchos momentos sí lo he pensado, sobre todo por, igual a lo mejor esa, no sé si la palabra correcta sería novelería, pero del miércoles santo, jueves santo, cuando empieza la cuaresma, digo miércoles santo por el día de antes, que siempre pues te pasas por la capilla, está ya todo prácticamente preparado, el paso listo, ahí y con la gente tan buena que sé que hay dentro de la hermandad y que pues me llevo de toda la vida, sí te da como interiormente ese aspecto de decir, ostras, al final no, ni de un sitio ni de otro, ¿no? Porque tienes todo lo que es tu ser, tu esencia, tus raíces en un sitio, pero vives en otro lado donde te desarrollas y también vas creando tu propia esencia y tu propia vida. Y te quedas ahí como un poco en medio, pero dices, bueno, pues así lo ha querido el Señor y estas son mis circunstancias. Entonces, lo anhelo, pues en algún momento, si se dispone que viva aquí y esté, pues obviamente pues, mi hermandad sabe que podría contar conmigo al 100%. Le quería preguntar, ¿cómo ve la situación actual de nuestras hermandades en general? Bueno, yo es cierto que siempre de una manera objetiva, desde un punto de vista externo, porque como ya he dicho, pues no estoy en el diario del mundo de las cofradías en Rota. Yo percibo en general, ya no solo en Rota, sino un poco en general, una sevillanización de la Semana Santa, que en Rota me parece muy curioso como en determinados aspectos se ha querido mantener unas tradiciones que son como muy nuestras, ¿no? Incluso recuperarlas. Hay aspectos muy concretos de nuestra Semana Santa que ya no es que se hayan querido mantener, sino que también se han querido recuperar. Hablo, por ejemplo, de temas tradicionales que lleva a cabo pues, el nazareno, con lo de volver a colocar las imágenes cuando bajan, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la calle por la que bajan los dos juntos, cosas así. Con mi hermandad en concreto, pues a mí siempre me ha gustado que era gracioso que en Sevilla, para explicar cuando, claro, el sello de una hermandad de Rota, ser de Rota, y salir aquí, pues mis compañeros de clase, era muy típico que me preguntaban, Mónico, ¿tú en qué hermandad sales? ¿Cuál es? Entonces yo decía, pues los Dolores de Rota. Claro, pues obviamente ahí en Sevilla, en aspectos no muy cofrades, pues no se conocía. Entonces yo siempre tiraba como del común de decir, es como el baratillo. Es como el baratillo, pero en Rota. Y a mí una de las cosas que me encantaba, como ya no decirlo, ¿no? Sino era como orgullo de que aun siendo como el baratillo, mi hermandad tenía un sello propio, en muchos aspectos. Y eso es algo que yo creo que la hermandad debe hacer por mantenerlo, por que no se pierda y por transmitirlo. Porque por mucho que tú mantengas algo, hay que transmitirlo y enseñarle a las siguientes generaciones o a los nuevos hermanos que van llegando el porqué de las cosas. Por qué determinados aspectos se viven en una hermandad de esa forma concreta. Eso sería lo mejor como veo yo de manera general mi hermandad y la Semana Santa, un poco de esa forma. Santiago, a veces pienso que el ver las cosas desde otra perspectiva y en su caso vivir fuera de Rota, o por qué no decirlo, dar un paso al lado nos hace ver y observar las cosas de otra manera. En definitiva, abstraernos de cosas negativas y verlos desde otro enfoque. En este caso tú, que lo ves desde la distancia, ¿crees que las hermandades de Rota están acomodadas, están viciadas y por ende no avanzan con el paso del tiempo? ¿Estamos estancados con respecto a otras Semanas Santas cercanas? Yo creo que no, y si en algún momento lo he llegado a pensar, tengo clarísimo que con la revitalización o la reestructuración que se ha hecho del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, no va a ocurrir eso de, digamos, del estancamiento, el estar cómodo, porque conozco desde muy cercano que el Consejo Local que tenemos actualmente es un revitalizador nato, sobre todo por la gente que hay dentro, es decir, van a procurar
que creo que los consejos de hermandades, dentro de lo que es el mundo de la hermandad, de las hermandades de cada ciudad, de cada pueblo, de cada localidad, son digamos, esa agrupación que puede hacer que si en algún momento alguna hermandad concreta, algún aspecto pase por un momento complicado o se vaya a perder, hablamos de temas de tradiciones, cultura y tal, para eso los consejos de hermandades pues, tienen que procurar que todo fluya, funcione, si hay algún tipo de problema pues se solvente, y por eso está clarísimo que el consejo que tenemos a día de hoy es una suerte. ¿Y qué consejo le daría a los cofrades en general y en particular a los jóvenes cofrades? Pues voy a decir algo que no sé si por un lado puede ser o sonar un poco obvio, pero desde mi aprendizaje, digamos, vital, lo que veo y le diría al cofrade o al que se acerque de la cofradía es que sea católico. Creo que es una obviedad, pero no es tan obviedad. Santiago, y con el corazón en la mano, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira crees que hay en nuestras hermandades y cofradías? Pues creo que esto enlaza muy bien con ese humilde consejo que desde mi punto de vista hago. Y cuando me refiero que el cofrade sea católico, es que yo no entiendo una persona que sea cofrade y no sea católica. Es decir, creo que esa es la gran mentira que puede haber dentro de nuestras hermandades. Y es muchas veces la comodidad, porque claro, al fin y al cabo, si lo vemos desde un punto de vista materialista, ninguno ganamos dinero con esto de pertenecer a una hermandad, ni trabajar por una hermandad, ni nada. Entonces, claro, si no te va, por así decirlo, la vida en ello, cuando entendemos que el que se nos vaya la vida en algo principalmente es en un trabajo, como no entendemos que la vida se nos va a ir en esto, tampoco queremos entrar en problemas, en malos ambientes. Entonces decirle a una persona que rechaza activamente el catolicismo, o con esa maravillosa frase que es que creo en Dios pero no creo en la Iglesia, creo que ahí nos estamos equivocando los cofrades. Y luego están, bueno, la gente porque le gustan las cofradías, pero no son cofrades, porque por mucho que seas hermano de una hermandad, si no, realmente ya no es creer en Dios, es que el creer en Dios implica, dentro de una cofradía implica creer en la Iglesia también. Pues creo que es un aspecto a trabajar desde las hermandades de una manera, pues, sin ningún tipo de problema, porque no lo tiene. Es decir, que a uno le pueden gustar las cofradías, por supuesto, como a uno le encanta ir al Museo del Prado y maravillarse con las obras. Ahora, para estar dentro de una cofradía hay que seguir una serie de preceptos, y el que no le parezca bien, pues oye, si es que no pasa absolutamente nada. Igualmente no quiero decir que desde el mundo de las cofradías absolutamente todo lo que le rodea a la cofradía haya que acatarlo sin ningún tipo de autocrítica. Pero bueno, creo que eso es otro aspecto para trabajarlo desde dentro de las hermandades, desde dentro de la propia iglesia, con cosas que pueden ir cambiando o no cambiando, o aspectos de mejora o aspectos... Y Santiago, te pregunto en general, no solo en Rota, digamos también en Jerez o Sevilla. ¿Crees que en las hermandades hay hermanos con cargos en junta de gobierno que van a servirse de las cofradías, y también están los que sirven a las cofradías? En definitiva, quien sirve y se desvive por su hermandad, como son sus hermanos y a la iglesia, y quien se sirve de las mismas. Por supuesto, es decir, creo que tampoco tiene más el comentario que yo puedo hacer, porque al final somos todos humanos e imperfectos. De ahí que haya gente que use el mundo de las cofradías como un trampolín personal, porque entendería que haya determinados momentos, cofradías, aspectos cofrades que puedan servirle a uno como trampolín, no sé, social, profesional, pero al final yo creo que se basa más bien todo en un aspecto del ego de uno mismo.
Muchas veces te da la impresión que hay personas, no sé, que igual no han prosperado en sus propias expectativas vitales, intentan que la cofradía sea ese lugar donde puedan hacerse ver. Bueno, yo no soy quien para juzgar eso. Eso entiendo que las propias juntas de gobierno deberían de darse cuenta, quienes están dentro de cada propia junta, para servirse y no para servir. Yo, como no pertenezco a ninguna, de momento. Santiago, y en concreto, ¿cómo vive nuestra Semana Santa? De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. ¿En qué estado crees que se encuentra? Creo que a nivel general es una Semana Santa muy completa. A nivel general espiritual, en lo que puedes encontrar o encontrarte en muchos momentos con distintas advocaciones, es decir, el que se encuentre más en unos campanilleros, en una bambalina, en el silencio recogido, pues puede ir dosificando, digamos eso, y muy como estabilizada, ¿no? Digamos que, pues, obviamente, como en todas las Semanas Santas de todos los sitios que conocemos, pues hay, digamos, días en los que, pues, a lo mejor hay una mayor cantidad de público que otro, devociones que despiertan más unas que otras. Pero bueno, al fin y al cabo, el mérito de poner una cofradía en la calle es un mérito tremendo, sobre todo por esas personas que están detrás de esa hermandad y se pegan todo el año luchando por conseguir que sus titulares puedan estar en la calle y cumplir con el precepto de evangelizar y dar testimonio de fe público. Entonces, yo no sé, pienso que en general la Semana Santa de Rota, como he dicho antes, son muy completas y que puedes encontrar todo tipo de aspectos. Santiago, dígame cuál es el mejor y el peor momento vivido por usted durante la Semana Santa. Pero en mi vida, es decir, de recuerdos, digamos, pues el mejor, para mí de los momentos que mejor o que más me han calado de lo que mi vida cofrade, digamos, en Rota, fue un año que no sé por qué en concreto ese año, viendo al Nazareno salir cuando sale de la parroquia, cogiendo la Plaza Barroso toda oscura, solamente con la parillería de la banda de cornetas y tambores. Yo no sé cómo interpretarlo, pero viví ese momento que no soy capaz de olvidarlo, como una cosa casi, no sé, sobrenatural. Es el Nazareno viniendo con los portadores y la panillería sonando toda oscura, una cosa maravillosa. Y como el peor, no sé, no es el peor como algo malo, pero sí recuerdo una de las salidas de los Dolores un Jueves Santo, que estábamos en la Plaza de España, nos empezó a llover, yo en ese año iba de diputado de tramo con Lola Guyana, maravillosa. Íbamos los dos, empezó a llover, el tramo de niños, aquello empezaron padres a sacar niños del tramo, las cestas con las meriendas, no sé, aquello. Y el momento de volver a la capilla, empezar a contar niños y ver que faltaban niños. Entonces yo recuerdo aquello de agobio porque aparte yo creo que ahí no era ni mayor de edad, es decir, a lo mejor tendría ahí 16 o 17 años. Y fue como de estos momentos de responsabilidad que tú dices, ostras, uno ha salido aquí de Nazareno y no sé si compensa, porque obviamente compensa al 100%, pero fue un momento muy curioso. Santiago, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar del pregón. Vale. ¿Cómo crees que debe de ser el pregón de la Semana Santa de Rota? Bueno, si soy sincero, pues creo que el pregón debe ser como yo lo voy a plantear, ¿no? No sé si te refieres a aspectos estéticos o aspectos en plan del pregón, de lo que es el texto. Si hablamos de aspectos estéticos, bueno, la forma que yo le voy a dar al pregón como espacio en donde se me va a poder ver y escuchar, es la forma con la que yo me siento cómodo. Ya se verá el 5 de abril.
Y entiendo y respeto y comparto al 100% que cada uno haga eso, que el escenario y el lugar donde se va a encontrar sea un sitio donde se sienta cómodo, inspirado, porque por mucho que uno ensaye, lea, relea, como ese día salga el tema, cómo va a quedar, entonces que uno esté en un ambiente, digamos, que sienta como casa. La forma, pues la forma, yo tenía una forma pensada cuando se me comunicó. En la primera semana, digamos que aquello tomó una forma que yo tenía ideada y al cabo de la semana siguiente la forma cambió por completo. Entonces no podría decir qué forma creo que debe tener el pregón porque no sé exactamente lo que va a acabar esto de aquí al 5 de abril, ¿no? Mi pretensión es que el pregón esté terminado en breve, pero por contestarte bien a la pregunta como tal, por darte algún tipo de detalle, sí creo que el pregón hay que hacer el esfuerzo que el pregonero haga porque se le entienda. Recrearnos demasiado en nuestra propia escritura, pues, hombre, lo suyo es que el que te está escuchando sepa lo que estás diciendo. Ya, uno, pues claro, contar una cosa personal y un tema propio y hacerlo uno a sí mismo, maravilloso. Pero eso, intentar que el otro lo entienda. Que muchas veces, ¿verdad? Que, claro, se hacen pregones tan maravillosos que ni el más de los maravillosos puede llegar a entenderlo. Pero Santiago, ¿piensas que tenemos en Rota muchas oratorias o pregones? no lo creo. Es decir, ¿cuál es la medida correcta? Pues no sé, no soy yo para decir cuál es la medida correcta, no por nada, porque si tuviéramos que ponernos a recortar por algún lado, pues nos quedaríamos solo con el de Semana Santa, que digamos que lo puede englobar todo. Pero entiendo y le veo la lógica a que luego cada hermandad, cada grupo de fieles quieran que su propia vocación tenga su propia exaltación, su propia meditación. Santiago, ya queda poco tiempo para el pregón, como aquel que dice está prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Tiene todo preparado? Falta poco. Digamos que estamos ahora mismo en un 85%. Estoy muy contento. Tengo muchas ganas de que llegue el 5 de abril. Me imagino o pierdo el sueño muchas noches pensando en cómo será ese momento en el que me vea delante del atril. Bueno, o detrás del atril, mejor dicho. Y mire digamos que al público que allí se congregue, no sabemos si serán muchos o pocos, los que tengan que ser serán. Y lo que pase después de colocarme en el atril, no lo sé, porque intento imaginármelo, pero no lo consigo. ¿Y ha sido muy laborioso escribir su pregón? ¿Ha tenido muchas horas de dedicación? Bueno, no lo he calculado ni lo estoy calculando. Sí es verdad que ha tenido muchas chispas de inspiración, digamos. Y más de una vez, a lo mejor fin de semana, altas horas de la madrugada, he estado con mis amigos de copas y he tenido que decir en un momento, oye, un segundo que voy a salirme del sitio donde estemos, tal, que voy a sacar las notas del móvil, que me ha venido. Me tengo que poner a escribir. Eso ha sido muy divertido y a la vez en algunos momentos ha sido un poco angustioso porque había situaciones, o en el trabajo tal, que empezabas a darle vueltas a un tema o por donde te habías quedado estancado en el último momento y decías que tengo que escribir, que se me va. Pero no, la verdad que está siendo una experiencia muy, muy curiosa. ¿Y el vivir fuera de Rota le ha ayudado o crees que eso en ningún momento ha tenido influencia en lo que es su oratoria? Yo creo que me ha ayudado en el caso o en las situaciones en las que cuando en este último tiempo, en estos últimos, digamos,
4 o 5 meses, he estado viniéndome, en cuanto tenía un par de días libres en el trabajo, viniéndome a Rota a estar aquí solo. No ha sido fácil escribir en esos periodos, pero sí ha sido un tiempo en el que he podido, como digamos, llenar la mochila de cosas, y al llegar a Sevilla, en el estudio el estudio que tengo para pintar y demás, allí soltarme escribiendo. Digamos que en Sevilla ha sido muy fácil escribir, quizás por no tener, digamos, el peso del lugar, ¿no? Del sitio, del que en cualquier momento pues, podía acercarme a la parroquia y charlar un poquito con el Nazareno, acercarme aquí a la Caridad y hablar con mi Virgen. Eso igual aquí a veces me pesaba, porque, claro, lo que había escrito, luego llegaba a la parroquia y se lo contaba al Señor y él decía, pues verdad, esto no termino de verlo, tal. En Sevilla era como todo un poco más libre, pero ¿no? Mis circunstancias son las que son, entonces pues el pregón había que escribirlo en esas circunstancias. Santiago, ante este reto y este cometido que tiene usted de ser el mejor altavoz por un día o por unas horas de nuestra Semana Santa, ¿qué le ha provocado o qué le da en estos momentos más respeto? ¿El haber realizado el cartel de la Semana Santa de Rota del año 2023 o ser pregonero de nuestra Semana Santa? Hombre, quizás también por la repercusión que puede tener el pregón dentro de lo que es la Semana Santa, el pregón me ha dado muchísimo, o me está dando mucho más respeto. Es cierto que el cartel era una responsabilidad compartida con el maravilloso artista Mario Muñoz, mi primo, y entonces aquello lo viví con una efervescencia continua de creación, y cuando llegó el día sabíamos que hacíamos una cosa que era diferente a lo que se había hecho, y todo aquello era un reto, podríamos decir incluso divertido, por eso, el hecho de hacerlo, digamos, en familia, y teníamos involucrado a mucha gente alrededor, fue todo muy emocionante. El pregón, claro, el pregón también me veo en ese sentido solo, y con ya no la necesidad, sino con la certeza y el concepto que yo le estoy dando al pregón de que el pregón es mío y tiene que ser una, digamos, lectura, una prosa y una escenografía, todo, que sea yo, porque por algo creo que me han nombrado a mí. Si hubieran querido otra cosa, pues siempre hay otras personas o hay otros formatos, otras maneras de hacerlo. Como me lo han encargado a mí, entiendo que lo que el Consejo y las hermandades quieren de mí es sinceridad plena, y eso es lo que va a haber en el pleno. ¿Y para Santiago qué es más difícil? ¿O qué tiene y ha tenido más complejidad? ¿Sentarse sobre un papel en blanco para darle forma al pregón? ¿O como fue en su día la realización del cartel de la Semana Santa de Rota de 2023? En ese aspecto concreto, a la hora de empezar a crearlo, el cartel me parece que nos fue más complicado que lo que a mí me ha resultado ahora empezar a escribir el pregón. Quizás también porque la escritura, a mi modo de entender la vida compartida con Cristo, siempre me ha ayudado el escribir o el rezar escribiendo. Quizás escribiendo muchas veces pues como que suelta las cosas de una manera más fácil. Entonces, para mí escribir es una cosa cotidiana, prácticamente diaria. La creación, digamos, pictórica, pues, o la creación contemporánea, como era el cartel de Semana Santa de 2023, pues es algo que siempre conlleva también un estudio previo, una lectura personal, que quiero transmitir, que no, de qué manera, hay que darle forma. El escribir al fin y al cabo es uno ponerse delante del papel, o en mi caso delante del ordenador, y empezar a soltar. Luego vas puliendo y vas, digamos, como dándole forma a lo que es la obra. Pero es soltarte y empezar. Ignacio Viaño Pino, que fue su padrino, fue pregonero de la Semana Santa. Su abuelo Manuel igualmente lo fue.
Su tío Juan Antonio lo ha sido también, y su primo Ignacio lo fue el pasado año. Por lo tanto, viene de una familia eminentemente pregonera. El apellido Liaño le da respeto, le impone mucho, le pesa. No. El apellido Liaño podría decir, es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Bueno, es que es lo que soy. No le doy más vuelta. Soy muy consciente de lo que soy y el ser Liaño es uno de esos aspectos. Entonces es algo que no le doy... Dentro de lo que sería mi familia, pues sí, a lo mejor me da respeto, pero no. Yendo al tema de los 4 pregoneros que me preceden, claro, quizás muchas veces lo pienso y me veo como que a lo mejor soy podría decir, o el menos escritor de los 4. A lo mejor soy el más artista, o el más creador, pero creo que, creo no, siento que cada uno hemos tenido nuestra forma. El único peso quizás es que haberlo hecho justo un año después de mi primo, con lo que fue el pregón de mi primo, que categóricamente una maravilla, pues bueno, si hay comparaciones, pues oye, yo es que aparte me sentiré totalmente halagado, primero, que se me compare con él, y segundo, que puedan decir, pues el pregón de Nacho estuvo mejor que el de Santiago. Oye, pues maravilloso, porque otro Liaño también. Y al final todo es lo que engrandece nuestra casa. Santiago, todos los pregoneros tienen su costumbre y sus propios hábitos a la hora de escribir, pero ¿cómo se prepara Santiago o qué procedimiento habitual sigue para darle forma al pregón de la Semana Santa de Rota? Si es a la hora de ponerme a escribir, el procedimiento o la forma de hacerlo es ni tener procedimiento ni tener forma. Como ya he dicho antes, pues a veces me he puesto a escribir párrafos que están escritos tal cual y que se leerán el día 5 de abril, pues esos párrafos que están escritos a las 4:30 de la mañana en la salida de una discoteca en Sevilla. Pues porque así ha salido y al fin y al cabo en el pregón voy buscando todo el tiempo eso que digamos que podría ser la raíz de la Semana Santa, que no deja de ser Cristo. Pues yo es que no tengo otra manera de entender mi vida que no sea con Cristo en las 24 horas del día, que en muchos aspectos Él me agobia un poco y yo le agobio un poco a Él. Entonces, esa ha sido mi forma de plasmar mi relación con Cristo y su Madre en lo que va a ser el pregón. Un diario, un constante, ya no solo centrado en lo que es los 7 días de pasión, ¿no? La Semana Santa. Santiago, todos los pregoneros tienen esa fecha marcada fuera en su memoria, pero en su caso, ¿qué día comenzó a escribir el pregón y cómo fue ese día? Pues el pregón se empezó a escribir el 15 de octubre, que es el día de Santa Teresa de Jesús. Me parecía un día maravilloso porque hay una frase que desde hace un tiempo me ha perseguido en mi vida, de un gran amigo que lo quiero muchísimo, que es tiempo de caminar. Entonces, para mí, el día que empecé a escribir, que no fue a propósito, empezar con esa frase de es tiempo de caminar, pues digo, contrario, que parece que está hecho tal cual. Esta misma pregunta se la hicimos el pasado año a Ignacio, por lo tanto nos vemos en la obligación de preguntarle también a usted. Su abuelo, su tío y su primo han sido excelentes pregoneros y maestros de la oratoria. Me gustaría por lo tanto preguntarle expresamente qué le ha dicho su abuelo, qué le ha dicho su tío y qué le ha dicho su primo que el año pasado pronunció el pregón de la Semana Santa. Pues de las primeras llamadas que tuve, una vez que ya se conoce que voy a ser pregonero, fue de mi tío y de mi primo, los dos en conjunto me llamaron y lo que me dijeron es que cero preocupaciones, que fuera yo y que tenían clarísimo que iba a ser todo, no sé si la expresión que usaron va a ser una pasada
un tema así coloquial, ¿no? Una expresión coloquial. Y mi abuelo fue más, ya no lo que me dijo, sino la sonrisa que él tenía, no en el momento que hablamos por teléfono, sí la primera vez que nos vimos, que no sé si fue a los 4 o 5 días o de que se anunciara, pues fui a verlo a casa, y la sonrisa que él tenía, como de, ya no porque fuera yo, sino del orgullo, eso de la sangre, de la familia, del apellido, y cómo seguía, digamos, su legado, el legado de su tío, que se había comenzado en el año 57, hacia adelante. Ya lo que queda es de quién es el próximo. ¿Qué sensaciones y vivencias ha tenido en estos meses y semanas previas al pregón? Pues para mí lo principal ha sido la emoción, la alegría, como el nerviosismo, que es cierto que yo no considero que esté nervioso como tal, pero sí que me transmitía lo que era mi alrededor. Ya no solo mi familia, también mis amigos, muchísima gente de Rota que me conoce, bueno, y que conoce a mis padres y de toda la vida. Ese como alegría contagiosa de qué emoción, qué ganas del día 5, que ya lo tienes preparado, todo eso la verdad que está siendo, es que no tengo vida para agradecerlo. Y luego muchísima gente que no conozco, que puedo conocer de Rota de Vista, el darte la enhorabuena, el pararte y decir, oye, que me he enterado, tal, que allí nos veremos, o que te pregunte la gente de, oye, ¿cómo se va el pregón? Que no hemos ido nunca y queremos ir al tuyo. Pues eso es muy bonito, la verdad. Un regalo. Esta misma pregunta la quiero hacer yo. ¿Cómo será tu pregón? ¿Nos podría adelantar algo? Bueno, yo creo que ya adelanté mucho el día de la entrega de pastas. Principalmente hay una premisa que es que Cristo es camino, verdad y vida. Y eso es el pregón. Releyendo y repasando partes del pregón, percibo que repito mucho esa idea. Pero tenía claro desde el principio que quería que eso fuera la base, la estructura e incluso el final del pregón. Es decir, todo se resumiera en eso, en que Cristo es nuestro camino, su palabra es la verdad y Él mismo es nuestra vida. Entonces, todo gira en torno a eso. Es cierto que estoy escribiendo el pregón como una obra completa, no digamos que no sea que el pregón se pueda partir por hermandades o por advocaciones, no, sino como una obra completa. Y el que pudo conocer la exposición que realicé de pintura en el castillo en septiembre, bueno, finales de agosto, principios de septiembre, sabrá que de mis conversaciones con el Señor, pues eso es el pregón, una conversación. Santiago, ¿qué marchas has seleccionado para el pregón? Pues las marchas seleccionadas son Patrona, Señor y Madre, una marcha que especialmente muy querida por mí y muy vinculada a mi familia, tanto paterna como materna. Por la parte materna porque es una marcha que ha cantado muchísimas veces mi prima Alejandra, la hermana de Mario, y que ella pertenece a la banda de Enrique Galán. Y por otro lado, por la parte paterna, pues la vinculación de mi hermandad con la Virgen del Rosario. Y sobre todo, me acuerdo del día que lo planteé delante de mi familia y la emoción de mi tía Rosario al saber que iba a ser esa marcha, pues digo, ya está, no tengo más duda, esta es la marcha. Patrona, Señor y Madre, Amarguras, creo que es un clásico para el pregón, no me he roto mucho la cabeza. Y por último le pedí a mi padre que fuera él el que eligiera la tercera marcha. Y por el vínculo, la devoción y los aspectos que nos han unido muchas veces con la Hermandad de la Esperanza de Triana en Sevilla, pues él eligió, yo estoy plenamente de acuerdo y feliz con la elección, siempre la Esperanza. Santiago, ¿tiene ya asignado y elegido quién va a ser su presentador? ¿Y cuáles son los motivos para dicha elección? Sí, el presentador del pregón será mi padre, Jesús Liaño Pazo, y el principal motivo, pues eso, es que es
mi padre, con todas las letras. Santiago, ¿habrá alguna intervención o un momento especial en su pregón? Lo veremos el 5 de abril. ¿Qué tiene previsto hacer horas antes del pregón? Bueno, mi idea, un poco como hizo mi primo el año pasado, es que pasemos esas horas previas, esa mañana del pregón en familia. Podamos, si así las hermandades lo facilitan y que yo entiendo que sí, que no habrá ningún tipo de problema, visitar. Mi idea y lo que a mí me encantaría es visitar todas las hermandades. Poder estar, aunque sea 3, 4, 5 minutos delante de cada titular, a los que esa noche se les va a pregonar. Y poco más, la verdad que no lo he pensado, supongo que come en casa de mi abuela, no sé si comeré, no sé, eso se lo dejo a mis padres que sean los que organicen la ruta. Santiago, como cofrade, tenía su pregón en su mente o escrito en algún lugar. No, sí es verdad que hay una parte del pregón, o unos versos del pregón, podríamos decirlo, que sí ya estaban escritos previamente, dedicados a la Hermandad de la Veracruz. Y eso es una cosa que yo tenía ahí y que me acordé. Lo he recuperado y digo, es que va para el pelo. Santiago, si tiramos de años atrás, hay pregones que han sido recordados por sus vivencias en la hermandad, otros recordados por estampas de la niñez, otros por una impresionante oratoria y una métrica sublime, como fue, por ejemplo, el caso de Ignacio el pasado año. Pero, ¿cómo quiere Santiago que sea recordado su pregón? Yo la verdad que me encantaría que se recordara mi pregón como el pregón de las preguntas. Igual es a lo mejor de una manera irónica, porque el que salga de allí a lo mejor de manera no positiva sale diciendo que demasiadas preguntas. Entonces, para mí que, no sé, realmente no sé ni lo que sé, entonces por eso estoy haciéndome y haciéndole al Señor siempre una cantidad de preguntas que asusta. Y me encantaría que, aunque sea una persona, cuando salga del pregón se quede con alguna de esas preguntas y se la intenta responder. O se diga a sí mismo, oye, pues yo nunca me he preguntado esto. O nunca me he cuestionado qué pasa con este tema. Pues eso. Y en este caso, ¿qué pretende despertar del mundo cofrade y de los cofrades en particular? No lo sé, es decir, supongo que con esa pregunta es crear a lo mejor algún tipo de expectativa y yo es lo que le estoy diciendo a toda la persona que me encuentro, que no tengan expectativas, que luego cumplir las expectativas es muy complicado. Santiago, bajo mi apreciación, venimos observando que desgraciadamente en los últimos años en Rota del Pregón, para el cofrade de a pie, pienso en este caso que tiene poco interés o prevalece otro tipo de eventos como conciertos, ensayos de cuadrillas de costaleros o la misma repercusión que puede alcanzar una igualdad. ¿A qué crees que es debido el poco interés en general que despierta el pregón de la Semana Santa? Bueno, yo entiendo que es una cuestión de efecto, de inmediatez, de reflexión, el estar, lo entiendo, que igual estar escuchando durante una hora, hora y media a una persona contarte una película que igual no te interesa, en la que solo estás focalizando tu atención en lo que te dice esa persona, es complicado. Yo puedo entender que en la sociedad que vivimos es complicado, mientras que igual que muchas veces una hermandad de las nuevas hermandades que se crean, ¿no? A día de hoy, hombre, nuevas hermandades de silencio hay pocas. Entonces, toda esa performance que rodea muchas veces a las salidas profesionales son mucho más atractivas que
lo que podría ser un pregón eso en lo que está una persona. Luego se ve en muchos casos, yo por ejemplo, que he tenido la suerte de poder asistir a muchos pregones de la Semana Santa de Sevilla, a veces el que a lo mejor es menos folclórico es el menos atractivo, pero bueno, aquello que es menos folclórico también se puede hacer atractivo si la persona que lo escribe y luego lo pregona sabe cómo hacerlo. Yo lo voy a intentar. No sé cuál será el resultado, pero sí creo que el intentar encauzar la atención de la gente es posible. Ya veremos si me sale mejor o peor. Y la realidad es la que hay, por lo tanto es inevitable hacerte esta pregunta. ¿Crees que el pregón, con el paso de los años, es algo que puede llegar a perderse? Yo creo que no. Es decir, creo que no porque yo como consejo de hermandad o yo incluso como ayuntamiento no permitiría que se perdiera como un valor patrimonial que tiene y que pertenece a la Semana Santa. Es decir, si nos vamos a quedar solamente con lo que es flores, banda y marchas, así un poquito más pop, al final, no sé, la idea es que nos quedemos con todo, porque para llegar a X marcha hay una reflexión previa, hay una espiritualidad, todo es, digamos que no querramos estar todo el rato sacando aquello que ahora mismo no nos interesa, porque bueno, no nos interesa ahora y nos puede interesar dentro de 20 años, porque al fin y al cabo es algo interesante. El pregón de Rota durante todos los años que lleva ha tenido años que no ha habido, ha tenido parones, años en los que ha sido más lucido, otros años menos. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, una idea muy acertada la recuperación de que el pregonero y aquellas personas que vayan en el escenario vayan vestidas de chaqué, que lo recuperó mi primo Nacho el año pasado. Yo voy a seguir con eso. Al fin y al cabo creo que es todo cuestión de creérselo. Y si los cofrades no lo creemos, el que hace el pregón tiene que ser el primero, es decir, el pregonero tiene que ser el primero que se lo crea. Si uno no se lo cree, entonces esto no vale para nada. Igualmente, tanto por parte de la Iglesia, el Ayuntamiento y el Consejo Local de Hermandades. Si todos nos lo creemos, al final la gente se lo cree. Y es que es una cosa para creérsela y una cosa de verdad. Ahora, si lo vemos como algo bueno, pues lo que estamos haciendo es darle como un regalo a una persona del pueblo para que pueda contar, no sé, cómo su madre le anudaba la túnica a la mañana del Viernes Santo, pues ahí en ese caso no tiene mucho sentido. Santiago, sabiendo la repercusión que tiene ser pregonero de nuestra Semana Santa, ¿crees que el pregón le ha llegado en el mejor momento de su vida o consideras que eres demasiado joven para exaltar el pregón de los pregones? Yo creo que me ha llegado en el mejor momento de mi vida porque, bueno, entiendo que será por la forma en la que me han educado y los valores que respiro en mi casa, pienso que siempre estoy en el mejor momento. Lo que pasó, pasó y lo que tenga que ser mañana no lo sé. Es decir, igual yo podría, con un criterio más o menos acertado, haber cogido al presidente del consejo en la noche que me llamó y haberle dicho, mira, José Manuel, yo creo que no vivo en Rota, soy joven, aún no estoy a lo mejor muy preparado en la vida como para esta responsabilidad. Bueno, yo no sé si a lo mejor esa decisión dentro de 5 años me hubiera arrepentido totalmente de hacerla. Entonces, mira, me ha llegado ahora, creo que el Señor así lo ha querido. Tampoco es cuestión de decir todo lo bueno que nos pase, el Señor lo ha querido y lo malo que nos pase, pues no sé, las cosas del destino. No, ha surgido y ya está. ¿Creo que es un momento excelente? Sí, porque no sé si es ni el mejor ni el peor momento de mi vida. Entonces creo que es un momento excelente para haber tenido la conversación y la posibilidad de reflexión que he tenido y que estoy teniendo con Cristo en estos últimos meses. Y Santiago, ¿es posible que por las circunstancias que estamos viviendo en la misma sociedad de crisis económica, de paro, pobreza, esta sociedad deshumanizada que vivimos, su pregón tendrá un trasfondo social? Sí. Yo no pretendo ser altavoz de nada con el pregón. Creo que es algo que me encantaría dejarlo como muy claro.
Pero como he dicho, el pregón soy yo y no puedo desvincularme de lo que soy. Y yo no soy folclore y corneta, por así decirlo. Entonces, trasfondo social, bueno, se hablan muchas cosas en el pregón y se pueden leer muchas cosas entre líneas. Eso también creo que es lo divertido de este tipo de oratorias, que puedes decir muchas cosas con 2 palabras. Santiago, la Iglesia, nuestra Iglesia, la que todos formamos, se encuentra constantemente siendo atacada por medios de comunicación afines a nosotros que nos quieren quitar del medio, prácticamente como aquel que dice, por colectivos diversos y por la sociedad laica en general. ¿Tendrá su pregón un trasfondo político-religioso? Bueno, cuando presentamos Mari y yo el cartel de la Semana Santa de Rota, yo, compartido con mi primo, hicimos una defensa férrea de que una sociedad católica es mejor que una sociedad no católica. El pregón es eso. Cuando anteriormente he dicho yo no soy folclórico neta, quiero dejar claro que me refiero a que no es todo lo superficial de la Semana Santa, sino que para mí lo importante de que salgan nuestros titulares a la calle es lo que eso dice de nosotros como sociedad, no en el aspecto puramente cultural, lúdico, festivo y de tradición, sino que estamos hablando de poner en el centro el dolor de una madre y el asesinato del Hijo de Dios, su muerte, como valores de esperanza, valores positivos, aspiraciones a futuro siempre mejores, el intentar crecer como persona, y eso al fin y al cabo, quien te lo da es en la sociedad católica. Sí, existen ramas, pseudociencias, pseudocreencias y otras motivaciones, y esto es estupendo y maravilloso. Pero la raíz real de lo que nosotros hemos vivido y de nuestra relación con Dios es esa, el catolicismo y la Iglesia. Entonces el pregón, por supuesto, de ahí que al principio de la entrevista, y en el pregón también se nombra, una persona que no es católica jamás podrá ser cofrade. Y ninguna cofradía debería permitir que dentro de la misma haya hermanos no católicos. Si la cofradía sabe que hay hermanos que públicamente dicen que no creen en Dios o que no creen en la Iglesia. Pues ese es el tema. Igualmente, dentro de lo que es la política, el argumento de que el catolicismo, la Iglesia y que todo está muy bien porque al final ayudamos a los demás, porque sí, en Semana Santa el pueblo vuelve a ser una feria previa al verano. No, es que aunque fuéramos... La defensa tiene que radicar en que aunque fuéramos 3 gatos, deberíamos de seguir estando los 3 gatos. Es mi opinión y mi percepción sobre el tema. No centrarlo todo en el dinero que le dejamos a las arcas públicas o la cantidad de alimentos que se recogen para tal fin o la ayuda que se presta a tal comedor social. Eso es maravilloso, pero accesorio o de lo que nos lleva, que sale de nuestra fe, pero la base es la fe y la creencia en Cristo y en la labor de la Iglesia como esa mano que se nos tiende entre Cristo y nosotros. Santiago, para ir finalizando, ¿ha escrito el pregón que tenía pensado? Entiendo que sí, porque como no tenía pensado al 100% un pregón, sí. Tenía mis ideas, ¿no? Como he ido diciendo antes, pero sí, estoy plenamente, ¿cómo decirlo?, enlazado con el pregón que se va a mostrar el 5 de abril. Y por último, ¿a quién dedicará su pregón? Pues me voy a reservar la dedicatoria del pregón para mis primeras palabras del 5 de abril. Pues Santiago, a continuación vamos a hacerte un cuestionario para que nos responda de la forma más breve posible. Un Cristo. El Nazareno. Una Virgen. La Virgen de los Dolores. Una túnica.
La túnica de Veracruz de Sevilla. Una marcha de misterio. A la gloria. Una marcha de palio. Siempre la esperanza. Una flor. El clavel. Un olor. El olor a incienso de los cultos de las hermandades. Un sonido cofrade. La corneta del Nazareno. Un plato de la Cuaresma. Un plato de la Cuaresma. Las croquetas de bacalao del bar Casa Ricardo en Sevilla. Un cortejo en la calle. Mi hermana de Veracruz. Un día de la Semana Santa. El Jueves Santo. Un momento cofrade. Ostras, esto tengo yo que pensarlo un poco. Un momento cofrade, como para no extenderme mucho, el momento en llegar a casa después de la salida de la estación de penitencia. Un lugar cofrade. La Plaza Andalucía. Juventud o experiencia. No entiendo esa pregunta. Juventud o experiencia. Voy a decir, ¿Qué es lo que ves? experiencia, Calidad o cantidad. calidad, siempre. Una responsabilidad. Cumplir tus propias expectativas. Un recuerdo cofrade. Mi yaya con una bandeja de croquetas de gamba el ya Viernes Santo, es decir, Jueves Santo por la noche. Un anhelo. Que se entienda el pregón. Un sueño cofrade. Un sueño cofrade. Sentirme preparado en algún momento y que la vida me lo permita, y las ganas propias también, de poder trabajar al 100% y activamente en alguna de mis dos hermandades. ¿Podrías vivir sin la Semana Santa? No. ¿Qué crees que le sobra y le falta a la Semana Santa de Rota? Pues no focalizarlo en Rota, sino en general, le sobra mucho papel de regalo y le falta regalo. ¿Cómo ves el momento actual de los cortejos? Bien. Un poco a menos, ¿no? A menos de otros años, pero bueno. Un recuerdo de la Semana Santa que nunca se te olvidaría. La primera vez que vi a la Virgen de los Dolores envuelta en un plástico, lloviendo, al lado de mi primo Manuel. ¿Alguna anécdota curiosa acontecida en tu vida cofrade? Bueno, no sé, anécdota curiosa. Pues podría decir exacto, decir la misma que el momento, el gran recuerdo ese de la primera vez que vi a la Virgen con el plástico, que para mí es una anécdota curiosa, sobre todo por ver con mi primo al lado, los dos que salíamos, y luego el año ese maravilloso de que empezó a llover, todo muy relacionado con la lluvia, el año que empezó a llover, que íbamos con los tramos con los niños. También como anécdota curiosa por las sensaciones tan raras la primera vez que salí de Nazareno en Sevilla, en Veracruz. Fue como una cosa muy rara interiormente. ¿Qué le parece Rota Cofrade? Fantástico. Es la Wikipedia de las cofradías en Rota. A mí me ha salvado más de una vez ahora en estos meses para buscar algún dato que otro. Por último, un mensaje para todos nuestros visitantes. Pues que no dejen de hacerlo, que con Miguel contribuyan en todo lo que les pida, por favor, y que les espero a todos el 5 de abril en el Auditorio Felipe Benítez. Pues nada, Santiago, desde Rota Cofrade agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista y nada, desearte todo lo mejor, que el 5 de abril la Santísima Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Caridad te guíen y te den mucha fuerza para este cometido que tienes en nuestro auditorio. Muchas gracias, seguro que sí. E igualmente, pues nada, agradecer desde Rota Cofrade
la colaboración en este caso con la Hermandad de los Dolores por habernos cedido su casa de hermandad para hacerle a este hermano esta entrevista. Muchas gracias.